vamos a continuar con la ponencia de Gerardo Estevez Fernández. Me ha pedido que sean dos palabras, porque está aquí. Él es arquitecto urbanista, lo ha sido siempre desde 1972 hasta ahora, y durante un periodo de 13 o 14 años fue además alcalde de Santiago de Compostela. Yo creo que además vivió un momento crucial en la ciudad y se le reconoce su mérito como gestor político, y espero yo que su capacidad técnica le ayudase a la buena gestión. Esta singularidad técnico-político, bueno, es una razón para que esté aquí. Ha seguido reflexionando sobre el urbanismo, ha editado un libro en el año 2012, Paisajes y Palabras, de sus reflexiones en diarios. Yo creo que toda su dilatada vida profesional, él sigue en activo, le honra, y vamos a escucharlo. Las ponencias, solo deciros una cosa antes de que empiece, las ponencias las estamos grabando, las colgaremos en la página del colegio, quizá también en la del Gobierno de Cantabria, y si alguna vez os perdéis alguna, las tendréis a vuestra disposición. Le dejo a Gerardo. Gracias, Francis, por ser breve en el currículum, porque el momento donde se pasa peor cuando empieza una conferencia es cuando escucha su currículum, y por lo tanto, gracias por ser breve, se lo pedí expresamente, y gracias a los que me invitan. Y destaco a la propia consejera, a Francisco González Buendía, aquí presente, al decano, y como no a Fran Lorenzo, que se va a trabajar. Y pone un título al ciclo llamativo: un buen momento para recapacitar. Yo le decía hace un momento, pero es el mejor momento, porque es un buen momento, pero el mejor momento, o ya pasó el momento. Yo voy a hablar un poco de eso. En todo caso, es la primera vez que alguien me convoca, no soy muy dado que alguien me convoca para hablar de estas cosas. Es que acaso después de lo que pasó, nadie piensa en lo que pasó. Nadie está pensando en lo que pasó. Pero a ver el documento de la Asociación de Urbanistas, aire. Estamos respirando, tenemos aire, hay por dónde pensar, ¿no? Lo que está pasando en el mundo lo vemos tan rápido, tan al momento, que es inaguantable. Es insufrible. Nuestro cupo de sufrimiento lo resolvemos zapeando, o banalizando, o riéndonos del miedo, del terror, de ver lo que está pasando en el mundo todos los días. Pero todas esas cosas que pasan en el mundo, yo no voy a hablar de ellas, pero seguro que tienen que ver con lo que estamos haciendo. Seguro. Con lo que estamos haciendo en las ciudades, con lo que hemos hecho en las ciudades y lo que queda por venir. Tanto del problema mundial de las ciudades, la conferencia Hábitat va a hablar. Los documentos previos son muy buenos y, por lo tanto, hay un problema muy grave y muy serio en torno a la concentración urbana inconmensurable en países que lo hacen a su manera, como China sin democracia, o África sin planeamiento. Nadie. Son concentraciones masivas. Y, por lo tanto, ese es un tema que no se nos escapa, pero va a repercutir indirectamente, porque lo vamos a ver. Tampoco de las ciudades grandes se nos van un poco de las manos, pero de las ciudades medianas, Santander, Gijón, Santiago, Girona, Donosti. Estas ciudades donde todavía somos capaces de orientar lo que está pasando y lo que se nos viene encima. El título son 3 palabras: la ciudad total, deseo y empeño. Bueno, lo descubro. Total,
porque es una forma de entender la geografía más allá de nuestro municipio. Cuando miramos o salimos todos los días, vemos lo que pasa en el municipio de al lado, que ha crecido desde los años 70, 80, como quiso y seguramente de cualquier manera. Por eso es total, porque la geografía ya es en este momento inseparable. Somos lo mismo. ¿Verdad que seguramente con figuras de planeamiento distintas, seguramente con posiciones de los gobiernos municipales distintas, pero geográficamente, socialmente, somos los mismos? Y luego a continuación vienen dos palabras, deseo y empeño. El deseo es aquello con lo que vivimos, pero no estamos de acuerdo. Sin deseo, la vida personal, lo único que viene encima es una depresión. Deseo es tener lo que no tenemos. Deseo es aspirar a cambiar lo que tenemos. Y al mismo tiempo deseo es convivir con lo que tienes. Por lo tanto, es complicado tener un deseo, pero hay que tenerlo. Y el deseo es el deseo urbanístico. Por lo tanto, la ciudad total tiene que tener un deseo urbanístico. Y al mismo tiempo tiene que tener un empeño. Hay tres palabras ahí que funcionan muy bien: el afán, el empeño, el deseo. Hay que ser obsesionado con la ciudad. Solamente se consigue con esfuerzo, con capacidad de transmisión de lo que voy a hablar, del guión de la ciudad. 3, 4, 5 folios, 6, 7, no más. Donde todos podamos concertar ese deseo. ¿Quiénes son todos? Todos los que quieran subirse a ese vagón. Para entender el fenómeno urbano, tenemos que dirigir el foco a la ciudad total, que abarca la ciudad central, sus periferias y los municipios limítrofes. Es un fenómeno complejo. De la ciudad central nosotros emigramos, años 60-70, o retornamos a ella. Aquellos que emigraron a los 70-80 cogen miedo al llegar a los 60 y dicen: qué bien me vendría tener un pequeño apartamento, porque si salgo a la ciudad de las lejanías, donde está perdida en urbanizaciones sin mayor sentido, no encontraré un amigo. Solo que se entra y se sale en función de las plusvalías, sobre todo. Una vez hice unas topografías de las plusvalías de una ciudad, como si fueran curvas de nivel. Y la verdad es que quedé sorprendido. Tenía razón Marx, aunque yo no lo sigo mucho ni lo sigo. Es decir, cada uno está donde tiene que estar. Es difícil la elección. Los sectores sociales se ubican en función de su capacidad económica y de su manejo de las plusvalías. Y hay un dato muy importante. Hay unos, en Estados Unidos son los llamados el tercio. Aquí empiezan a ser un tercio. Las clases medias con las crisis han bajado al tercio de abajo, de los que poco se preocupan, que esos se colocan donde pueden. Y ojo, con los que van a venir, porque los inmigrantes que están entrando vendrán a nuestras ciudades. Dentro de poco, 2, 3, 4, 5 años. ¿Y el hueco dónde está? Para ellos, dejando la xenofobia domesticada. También se emigra o se retorna en función de las modas, de los tramos generacionales o del espacio habitacional. ¿Cuántos tuvieron que irse por los libros o por los cuadros? Y ahora están deshaciéndose sus enormes librerías porque dicen: no puedo ser esclavo de los libros. Y la están donando a centros que a veces no los quieren. Los ciudadanos no somos ajenos a las plusvalías que genera la ciudad. Está claro que hay un botín, enorme, del sector financiero, de la línea de promotores, segundo, tercero de los propietarios de suelo y cuarto de los ciudadanos. Y tampoco somos ajenos a lo que acontece en la ciudad total en la que nos movemos cada día.
El resultado es una ciudad en huida, que se infla y se desinfla cada día. Entran ciudadanos, se genera la actividad, salen ciudadanos, se infla y se desinfla. Es como un hinchable. Solo que en ese hinchable, en lo que acontece en ese espacio de la ciudad total, tiende a no generar cohesión social. Tiende a dejar islas de aquellos que no entran ni salen, sencillamente están quietos. Y a dejar, que es lo peor, sectores desconectados. El centro, muy al contrario, puede llegar a ser un espacio simbólico, apropiado por los usos turísticos y de ocio, con ciudadanos que lo habitan temporalmente. Lo sabéis bien en Santander, no digamos en Santiago. Lo acaba de hablar en Barcelona, los apartamentos turísticos, que son los ciudadanos los que ponen en alquiler los apartamentos turísticos, con la permisividad de la administración local. Tema para hablar enormemente. Es decir, al final, ¿esto qué es? Es una representación teatral que acontece todos los días cuando levantamos el telón, vienen unos, marchan otros. ¿Y la calle qué? ¿Y nuestra calle, que tanto nos ha costado tenerla? ¿Qué pasa en la calle? Las infraestructuras por las que se entra, las que hacen las administraciones autónomas, o bien poniendo las infraestructuras al servicio de aquel que hace una urbanización allá lejos y se la pone a su servicio, se la regala, o bien porque después, fruto de la presión económica, aquel que se ha ido hay que hacérsela. Esas infraestructuras generan una enorme movilidad que a su vez provoca procesos de expansión ilimitada. La desconexión absoluta entre la inversión infraestructural y el planeamiento. Cada uno va por su lado. La ley de carreteras es la que realmente le dio la bendición. Son sistemas generales que tienen interés general de la comunidad autónoma del Estado, por lo tanto, lo implanto y tú modificas el plan. Bendito artículo. Porque, evidentemente, cada metro cuadrado de asfalto, cada metro cuadrado de metro lineal de tren de alta velocidad, lo que genera es más dispersión, por la que nos vamos. En caso concreto de Galicia, el caso de alta velocidad, ¿no? Escribí hace años. El problema no es llegar a Madrid. El problema es lo que va a pasar con nuestro sistema de ciudades. O sea, que es muy policéntrica. Ferrol, Coruña, Santiago, Vigo, Pontevedra. Bueno, pues estamos todos ahora a media hora, una hora. Lo que está entrando en crisis en este momento en España es el concepto de empadronamiento. Y, por lo tanto, que todas las variables económicas estén vinculadas, por ejemplo, la fiscalidad, a donde yo me empadrono, queda igual. Profesor que va de Girona, o de Segovia, a dar una clase en Barcelona o en Madrid, o va a Coruña, a la Universidad de Santiago, que vuelve por la noche, la movilidad esta no nos va mal, nos gusta. Se establece una relación contradictoria en todo esto, de la que quiero hablar. Por un lado, se expande, y por otro hay que ir detrás, con recursos públicos, tejiendo, a través de los viarios, la ciudad desconectada, para evitar que un tercio de la población quede aislado en sectores con luces apagadas. Por un lado nos vamos, y por otro lado recursos públicos para volver a tejer lo desconectado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿una ciudad con crecimiento en mancha, como decíamos en los 80, y con incrustaciones de vivienda de protección oficial hechas con un enorme esfuerzo en zonas muy complicadas, o un hinchable, como decía al principio, ilimitado, que crezca por donde quiera y al servicio de los intereses urbanísticos, el que primero los plantee? Con siempre la misma opinión: generamos riqueza, generamos puestos de trabajo. El crecimiento ilimitado, el que se ha producido,
está cuestionado. No tenemos demografía. Es el momento de crear una nueva economía y que se lo crean los empresarios para renovar, para regenerar, restaurar, rehabilitar, remodelar, que genera una nueva economía, sin lugar a dudas. Y ahí en esos verbos empezados en re, tenemos que introducir los conceptos que hoy andan flotando todos por ahí. Voy a citar unos cuantos. La creatividad, la tecnología, la materia, el individuo, la sociedad, las normas, el paisaje, la sostenibilidad, la construcción, la cultura, la belleza, la autenticidad, el impacto, palabras que manejamos todos los días. Pero esas palabras están dentro del urbanismo o son eflorescencias del urbanismo. ¿Son la raíz fundamental del urbanismo de hoy o son palabras que utilizamos para entendernos? Porque no son más fáciles. Esas palabras tan interesantes, cada una de ellas, que son conceptos, ¿quién y cómo se elabora el hilván entre todas ellas? Como decimos ahora, el relato. Para este espacio sistólico y diastólico que entran y salen, ¿cuál es el hilván de todas ellas? ¿De qué va? ¿De un estudio sesudo, grande, filosófico, conceptual, ajeno a la ciudadanía? ¿O de 3 o 4 o 5 folios que puedan decir esta ciudad, este conjunto urbano, esta ciudad total, yo la veo así? De eso es lo que quiero hablar, de cómo tiene que producirse el hilván y cómo hay que contarlo. Me preguntaba cuando escribía esto si habíamos sacado alguna conclusión después de la experiencia inmobiliaria de estos años. Leyes y normas de todo estilo, pensando que ellas, leyes y normas, iban a acabar dibujando la ciudad. Y había como una especie de conciencia compensada. Dejamos crecer por donde se les ocurra, por cualquier parte, eso sí, con leyes y normas al pormenor, detalladas, donde todo esté específicamente, especialmente relatado y especificado. No puede colarse ni un bordillo, ni el ancho de una acera, ni una ventana, que es lo que hay que hacer para limpiarla o no limpiarla. Todo absolutamente arreglado. Y al mismo tiempo todo absolutamente libérrimo. Fue como una especie de compensación de una mala conciencia. Igual que equipamientos en esas piezas alejadas, que las veo en Santander y no digamos en Galicia, en Cantabria, de microurbanizaciones sin conectar. Bueno, pues muy bien. En el momento en que se gestiona la pieza de suelo, ningún problema en las cargas urbanísticas. Ninguno. Y en las cesiones, ningún problema. El problema está en que la conexión la hace usted, no yo. Pero somos conscientes que sin planeamiento no es posible crecer. Porque claro, lo contrario es si el planeamiento fue tan voraz, la verdad es que ¿para qué lo hacemos? Hay algo que dice el documento donde yo matizaría un poquito. El urbanismo privado es peor que el público. Bueno, en el momento que pasa por un pleno, el privado quedó convertido en público. No creo que lo que ha pasado en España durante estos años sea fruto de grandes infracciones urbanísticas, obras clandestinas. Al revés, grandes aprobaciones urbanísticas que han convertido en público las
las piezas, los planes, los estudios de detalle, las modificaciones, a través de la aprobación plenaria. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos qué es lo que pasó. Si realmente nos pasó tanto y tan profundamente, ¿qué es lo que pasó? Pues yo creo que pasó algo que lo he reflexionado bastante. Que el planeamiento, y mientras no seamos capaces de ponernos de acuerdo que este es el primer lazo de unión de las palabras, el primer hilván para todas esas palabras que acabo de citar, es un documento moral. Pero es un documento ético, profundamente ético. Tiene que serlo. Es un documento moralizante, porque nada más y nada menos que coordina, inserta, consigue que lo público y lo privado se concilien. Tanto el planeamiento de calidad, que es al que hay que aspirar, no a cualquier plan general, es aquel que es capaz de insertar lo público y lo privado de forma coherente. Es un documento que, sin lugar a dudas, de ser malo, la sociedad se salvajiza. De ser bueno, la sociedad actúa de otra manera. Lo he vivido con barrios degradados, muy degradados, donde hemos tomado la decisión, por ejemplo, de colocar a través de un pequeño estudio de detalle una pieza, un auditorio. Barrios que nunca esperaron que un auditorio de música fuera ubicado en su barrio. El contagio positivo que produjo la ubicación o la decisión de la ubicación en el auditorio sobre los ciudadanos fue enorme. ¿Cómo? Nada menos y nada más que en un barrio popular con problemas de droga deciden colocarme aquí un auditorio, pues en vez de producir el rechazo, produjo lo que llamamos el contagio positivo. Tenemos que exigirnos un cambio. Tenemos que cambiar. Las decisiones urbanísticas buenas, las del urbanismo bueno, las decisiones de la arquitectura buena, contagian positivamente a la ciudadanía. Lo contrario es justo lo contrario. Si cada uno hace lo que quiere, ¿por qué no yo? Dirá el propietario del apartamento turístico que alquila perteneciendo a lo que quiera políticamente, pero que lo alquila. Tengo un amigo que tiene en la ciudad histórica de Santiago, que tiene en este momento un gran empuje turístico, un local. Le fue una galería, te doy 1.000 euros al mes. Le fue una tienda de recuerdos, te doy 3.000. Una persona radical, no lo dudo. Se lo alquiló a la tienda de recuerdos, que es uno de los problemas, evidentemente, de banalización de la ciudad histórica. Mientras los documentos de planeamiento no tengan ese efecto moralizante, no hay nada que hacer, porque nadie se lo creerá. Y digo que ese hilván, aparte de ser un documento moral y ético, aparte de coordinar lo público y lo privado, el planeamiento, la expresión física del buen urbanismo, contextualiza las infraestructuras con el crecimiento y la ordenación. No se regalan las infraestructuras, ¿qué va? Las contextualiza. En la medida que voy por allí, exijo, a través de un esfuerzo específicamente territorial, a los ayuntamientos que las atraviesa que coordinemos los planes generales que estamos haciendo. Esto lo hemos aplicado y ha sido exitoso. Porque además delimita aquello que puede ser colonizado y aquello que debe ser protegido, lo de siempre. Llegas a un ayuntamiento, se ha esforzado por proteger, y la misma lengua de protección, a partir de ese punto, está llena de edificaciones. El contexto territorial tiene que ser un contexto territorial que abarca los ayuntamientos limítrofes, porque pone sobre la mesa el buen urbanismo, la gestión de los tiempos del pasado, de la restauración, de la rehabilitación, de los monumentos, pero también del presente y el futuro, porque permite focalizar desde la gran escala hasta la pequeña
conjugando plan y proyecto. Mientras no hablemos de esto, cuando hacemos un plan, además de su interés económico y social, nadie asumirá estos valores que, siendo en un principio etéreos, pueden focalizarse en aspectos muy concretos de las directrices de un ayuntamiento y el de al lado. Por lo tanto, ¿qué se le exige a la Administración? Las administraciones tienen que ir por delante. Tienen que ir por delante. La Administración tiene que pronosticar, ser lo suficientemente culta e inteligente como para saber que tiene que ir por delante, sabiendo que hay cosas que están a punto de cambiar. ¿Es que acaso las administraciones más inteligentes no eran conscientes de que el boom inmobiliario se estaba acercando y que aquello iba a romper? Hay que ir por delante, forzosamente. Y ahí aparece el papel del avance, que el documento defiende con pelos y señales. Bueno, llegamos al punto importante. El avance es la expresión gráfica del planeamiento, la expresión gráfica del buen urbanismo. El avance es algo que tiene que durar en el tiempo. El avance es algo que tiene que ser asumido por los grupos municipales que están en el ayuntamiento. El avance es como la constitución de una ciudad. Es algo que sería difícil de cambiar. El avance exigiría la aprobación unánime o cuando menos la abstención. El avance es una carta constitucional. El avance es una pieza fundamental. 4 folios y un papel. De manera que sea duradero. Cuando venga otro, no lo podrá cambiar. Porque si no, la ciudad sí que estará sometida a flujos y contraflujos, reflujos impresionantes. Y para que el avance tenga esas pautas, ha de ser de calidad. Y la calidad, aunque sea una tautología, se obtiene cuantas más manos libres uno tenga para exponerla. A veces la mala calidad, la no calidad, es la forma de introducir un elemento que distrae a los ciudadanos en sus relaciones, de forma y manera que, si es oscuro, si no es claro, si no tiene calidad, confunde. Y ese avance tiene que tener la transversalidad institucional y política entre los grupos municipales. Eso es lo que yo entiendo. Mientras no hablemos de esos grandes epígrafes que se expresan en unos folios y en un avance que tengan ese sentido constitucional, no entenderemos de qué va el urbanismo. Y ahora quiero hablarles del empeño. El empeño consiste en creerse todos los días la gestión del urbanismo. Levantarse por la mañana y creérselo. Es posible hacer buen urbanismo. Barcelona lo ha hecho bien. Nadie es perfecto. Santiago lo ha hecho bien. Nadie es perfecto. Donosti lo ha hecho bien. Bilbao lo ha hecho bien. Santander lo habrá hecho bien. No lo conozco por profundidad. Es decir, el proceso de cambio de las ciudades en los años de democracia ha sido espectacular. O que nos hemos olvidado de cómo era las ciudades en los años 70 y 80. Nos hemos olvidado. ¿Os acordáis cómo eran las ciudades? Es decir, hubo tanta necesidad de salir de aquella zona oscura que nos pusimos manos a la obra, aquella generación, y empezamos a hacer, incluso pasándonos de rosca, cosas que realmente ¿quién las demandaba? Los ciudadanos. No es verdad que se esté descubriendo ahora los ciudadanos, pero ¿para quién trabajamos si no era para los ciudadanos? ¿Cómo que aparecen ahora los ovnis que son los ciudadanos? Eso es toda la vida. Me he dedicado toda la vida a estar con los ciudadanos, por lo menos aquella vida municipal, 15 años. Los ciudadanos. Pero ¿cuál era lo que nos pedían? ¿Sabéis qué? No había ni agua, ni luz, ni escuela, no había nada. Prácticamente nada. Los barrios eran zonas intransitables, como el Pozo del Tío Ramón de Madrid, hace 30 años. ¿Cómo era? ¿No os acordáis?
Pues claro, ese empeño fue el empeño de una generación. Y ahora han cambiado las cosas. Ahora los ciudadanos reclaman otras cosas, claro. Y aquello pudo haber quedado antiguo, claro, porque ya no es lo mismo. Luego el manejo de la ciudad total, esta que llamo, exige lo siguiente. Algo que voy a hablar que seguramente interesante. La relación permanente y cómo debe ser entre funcionarios políticos y técnicos. No, fundamental. El funcionario, el político y el técnico que trabaja, cualquier arquitecto, para la administración local, tienen que saber etapificar, tienen que saber pronosticar el conflicto, tienen que saber cómo resolverlo, etapificarlo, y tienen que saber muchísimo de cualificar lo nuevo, de mantener y renovar lo construido. Tienen que tener un lenguaje distinto de aquel, más humilde, que teníamos en los años 80, más pretencioso, palacios de congresos, auditorios, capital europea de la cultura. No, los verbos han cambiado, los he citado todos, son más humildes. Necesitamos humildad, pero el mismo empeño, el mismo empeño. La calle es la arquitectura de la democracia. Los ciudadanos y la sociedad quieren que la calle esté bien gestionada. Hemos focalizado del avance del hilván de la ciudad. Estamos ahora en la calle. En la calle nos jugamos el futuro. La calle es impresionante lo que le va a pasar a la calle en breve plazo. Estamos pronosticando lo que va a pasar en la calle en breve plazo cuando realmente cambie la movilidad radical. 10, 15, 20 años. La forma de movernos en la calle va a cambiar. ¿Cuál va a ser la sección de la calle? ¿Cuál va a ser la planta de la calle? ¿Quién está trabajando en la calle del futuro? De los espacios construidos y de los nuevos. Todas esas normas y leyes que cuadriculan el crecimiento, el 0,5, del 0,2, de la acera, eso va a cambiar. Pero ya. Por lo tanto, el disfrute de la calle, de los excluidos, de aquellos que nos hemos olvidado y no tienen dónde estar. ¿Qué hacemos con los excluidos? De los inmigrantes que andan por ahí jugando, ¿qué hacemos? ¿Dónde queréis que estén? ¿Cuál es el compromiso que tenemos que tener con todos y cada uno de los ciudadanos que tenemos y que nos lleguen? Porque nos van a llegar, queramos o no. Para que la calle sea el sitio de la democracia donde se construye justo la no xenofobia, la cohabitación. El volardo, la acera, el semáforo, el paso de cebas, la tríada de los 80, pero hoy la papelera, el banco y la farola, la papelera, el banco y la farola. Es otra cosa. La calle va a ser otra cosa. Y tenemos que saber de qué va. Ahora, no cuando tengamos el conflicto, ahora. Vuelvo a la ciudad total, aquella en la ciudad mediana, donde hablo de las periferias y los... Yo la verdad es que, después de lo que estudiamos los profesores de la Escuela de Arquitectura, Rivas Piera, Manuel, y Manuel también Solá Morales, los dos fallecidos que tanto hemos querido mucha gente, toda la práctica urbanística estaba basada en la modelización. Yo creo que eso se ha acabado. Dígame usted cuál es el modelo, no. Enúncieme usted los criterios. Hábleme usted de criterios para actuar más que de modelos para implantar. No se puede implantar un modelo en la ciudad. Dígame con qué criterios, a la vista de lo que usted tiene encima, su Santander, su calle, sus problemas, sus barrios, dígame lo que usted piensa. Empieza a pensar. No coloque el modelo ya fácilmente, lo cojo y lo implanto. Tiene que ser redondo, tiene que ser elíptico. Para eso está el barroco, el renacimiento, eso ya ha pasado. La ciudad tiene que ser de una manera, la que tú tienes que dibujar, atendiendo con tu mano a las manos que intervienen en la ciudad. A, B, C, geógrafos, técnicos, todos. Ahí coincido, que el papel del arquitecto es fundamental.
porque es el que tiene esa capacidad de abstract. La tienen los buenos arquitectos, igual que la buena arquitectura. Unos sí, otros no. Criterios secuenciados y claros, El exceso de cifras. Voy a decir algo que a lo mejor gusta menos. El exceso de cifras, de datos, ya lo he dicho, de legislación, de conceptos desconectados. Entre sí, el exceso de información, ¿sabéis lo que consigue? Paralizar. Paralizar. Si recibo toda la información del mundo, al final consiguen paralizarme. ¿Qué hago con lo de Siria? ¿Sabéis lo que hago? Zapeo. No lo soporto. No lo soporto. Ver esos niños quemados, yo no lo soporto. Zapeo. Me coloco un impermeable. Y seguramente vosotros también os colocáis otro impermeable. Cada día nos colocamos un impermeable. Por el que resbala aquello que nos ofende. Por lo tanto, el exceso de cosas a tu hijo, ¿sabes qué lo hace? Un hijo malcriado. De pequeño, la calle. ¿Os acordáis los que tenemos esta edad? La calle era increíble. Era la aventura. El portal de tu casa, la escalera por la que bajábamos por los pasamanos correteando, la aventura de la calle. ¿Quién se atreve hoy a hablar de la aventura de la calle? Quizás Francesco Tonucci, pero poco más. ¿Qué niño hoy lo dejamos con la aventura de la calle? ¿Qué está en juego? El disfrute de la calle, de los niños. Por lo tanto, el exceso de datos, de regalos, de cosas, nos paraliza. Nos impide pensar. No pensamos. Y la ciudad lo que necesita es pensamiento. Y en segundo lugar, ¿qué necesita la ciudad total? Aparte de pensar. Crear un espacio, una mesa. Una mesa para sentarse. Para sentarse y dedicar horas y horas de aquellos que están pensando en el fenómeno urbano. Horas y horas. ¿Y quiénes son? Funcionarios, técnicos y políticos. Tienen que pensar. El avance hay que pensarlo. No hay que someter el avance a ver lo que dicen los ciudadanos en una asamblea, llenarlos de datos de la información urbanística. Y ahora piense usted el avance. No, es al revés. Ahí va el avance, esto es lo que pienso yo. Ahora, haga lo que quiera con el avance. Tengo que saberlo defender. Si tiene las manos libres, lo defiende siempre. Si no, el avance es un documento fundamental que hay que saber negociar en una mesa como esta, en horas y horas de dedicación, horas y horas de no levantarse hasta que salga, primero con los grupos municipales, porque es tu Constitución. Segundo, con las administraciones. ¿Qué es ese lujo de que como es del no sé qué o de qué partido no sé cuántos, no sé, pero qué es eso? Debe ser obligada la relación institucional entre administraciones, obligada, por ley. La primera ley que yo haría. Tú eres de él, ¿no? Yo soy de él, por tanto, no me llevo. No. Es obligada. ¿Y para hablar de qué? No, para hablar del avance. Claro, vamos a hablar del avance. Por lo tanto, administración autónoma. Como yo hablo del avance y el Ayuntamiento de Álava habla de su avance, ¿sabes lo que pasa? Que lo que no puede la administración autónoma, no digo esta, la que sea, es aprobar este, autista, y luego el otro, autista. No. La administración autónoma tiene que intervenir en los aspectos de frontera con todas las administraciones. Tiene que intervenir, es su papel. No aprueba planes, interviene en planes y no es intervencionismo, sino que dice que sí y dice que no. Porque no hay recursos para hacer infraestructuras al capricho y al regalo de quien las pida. No hay recursos, se han acabado. Y en tercer lugar, disponer, y lo repito muchas veces, de documentos de calidad. Un documento de calidad nos acerca, un documento lleno de errores nos distancia, mientras nos reímos de él. Mira dónde ha puesto la calle, encima de la iglesia de San Benito. Eso lo viví yo. La risotada sobre el documento de mala calidad, lo primero que hace es que todos a reírnos.
Y por lo tanto la postura de acuerdo del avance no existe. Documentos de calidad. Y una vez que estamos sentados y tenemos el avance con los temas de frontera en la ciudad total, entre este ayuntamiento, su periferia y la periferia del otro, ¿cuáles son? Son 4 o 5, no 500. No creo que haya que hacer grandes planes urbanísticos, porque mientras se hacen, pasó la romería. Hay que hablar del problema de la movilidad y el transporte. La competencia en el transporte la tiene la comunidad autónoma. La movilidad la comparten ayuntamiento y comunidad autónoma. Las concesiones de las líneas regulares, de ese tema hay que hablar. Por lo tanto, en la mesa, sentados, vamos a hablar. Primer tema, movilidad de transporte. ¿Por qué hablamos de la movilidad de transporte de nuestros ciudadanos? De aquellos que entran y salen, de los que conté al principio. Segundo tema, vamos a hablar de la fiscalidad y la vivienda. Ha desaparecido la VPO, porque no salen las cuentas, dicen. Pero hay que hablar de la fiscalidad y la vivienda. El IBI intenta regularizarlo. Vamos a hablar claro. Si resulta que emigran por cuestiones de evitar impuestos, porque el IBI no existe, es mucho más bajo, y evidentemente se abastecen de la ciudad, la otra en la que están al lado, tenemos que decir, cuidado, esto no es una competencia leal. Vivienda y fiscalidad, hay que hablar. Infraestructuras y planeamiento, ya hablé. Empadronamiento y límites. Espacios de protección, espacios de crecimiento. En esa mesa hablaríamos de estas cosas. Cada día un objetivo, cada año, cada mes. Concluyo. Ahora que están de moda la palabra coser, la habéis oído estos días. Bueno, yo lo he utilizado siempre. Pero yo distingo entre hilvanar, coser y zurcir. Siempre he dicho esto en las conferencias porque siempre me gustó. Hilvanar, ¿qué es hilvanar? Hilvanar, a lo mejor los jóvenes no saben lo que es. Pasar un hilván, con el hilo aquel fino, se probaba con el hilván. Hilvanar es sentarse para hablar de las ideas. Si no me siento y resuelvo las polémicas a través de los periódicos, no hay acuerdo. Hilvanar es sentarse para hablar de las ideas urbanas, escritas en un relato y dibujadas en un avance. Coser es compartirlas en el seno de los ayuntamientos, con los municipios limítrofes y con la administración autonómica. Una vez que has hilvanado, te sientas, hables, pones tus papeles, vamos a hablar de esos temas, empezamos a coser. Está la oposición, el gobierno, la administración autónoma, y empezamos a coser. Y zurcir, los ciudadanos zurcen. Zurcir es ya el cosido definitivo, porque a pesar de lo que hemos hablado, puede no funcionar. Los arquitectos siempre hacemos hipótesis, nunca tesis. Y aun cuando la hipótesis se convierte en tesis, en el momento en que entran los habitantes de tu edificio a habitar, le vas a sacar las fotos la noche anterior porque sabes que aquello durará poco. ¿O no es así? Que los arquitectos le tenemos miedo a que habiten los habitantes nuestras habitaciones, porque las manosean. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es otro ejercicio de humildad. Por lo tanto, tenemos que contrastarlo con los ciudadanos que van a zurcir. ¿Van a hacer lo suyo o no? Aquello que hable de la calle, ¿lo harán suyo o no? Pero para ellos, lo primero que tenemos que tener claras son las ideas nosotros. No el asamblearismo de que, a ver, hablemos de la fiscalidad, a ver qué opinan todos ustedes. El que gobierna tiene la obligación de pensar en primer lugar y someterlo automáticamente a los ciudadanos. La ciudad, el urbanismo, el planeamiento, además de su dimensión social, económica y ambiental, tiene una dimensión cultural, ética, moralizante, que si no se asume transversalmente, no tendremos solución. Es lo que tienen los europeos. Entienden que el espacio público, legislaciones aparte, es algo esencial. Un alemán que viene a
a España, es incapaz de entender una infracción urbanística. No saben lo que es eso. Ahora aquí empiezan a disminuir en toda España. Pero ¿os acordáis en los 80 lo que eran las infracciones? A la orden del día, todos los días. El arquitecto detrás del libro de órdenes, prohíbo no sé qué. Es verdad que ese alemán viene a España y, bueno, hace las de San Quintín. También. Vuelvo a decir que aquí nadie es perfecto. La dimensión cultural, que si no se asume transversalmente, entre opciones políticas, funcionarios y técnicos, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Ya podemos hacer lo que queramos. Cambiar, última conclusión, la espontaneidad o la ocurrencia por la inquietud del pensamiento en torno a la ciudad. Pensar es inquieto, genera inquietud. No pensar. Ideas finales, que son las que me interesan. La administración siempre por delante. El relato previo hay que saberlo escribir. El papel constitucional hay que defenderlo, es el avance. Los planes tienen que tener calidad y los proyectos arquitectónicos. La coordinación entre administraciones tiene que ser obligada. El papel de las infraestructuras valen para construir territorio o destruirlo. No hay que regalarlas. ¿Y en qué te basas? Y con esto termino. Una parte de estos problemas los resolvimos en Santiago, tal como digo, hace años. La ciudad había sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Habíamos recibido todos los premios posibles, Premio Europeo de Urbanismo, todos. La vitrina de los premios, lo digo a veces jocosamente, tenía un puntal. Se flexaba con el exceso de premios. Pero no va de premios. Me acuerdo que fui a ver al presidente del gobierno y al rey. Le dije, tenemos todos los premios del mundo, pero ahora ¿quién gestiona esto? ¿Con qué recursos? ¿De qué manera? Tenemos el plan. Tenemos una solución, le dije. Vamos a crear un patronato. Patronato real, para la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, en la que van a estar 6 ministros, 6 consejeros de la comunidad autónoma, alcalde, gobierno y oposición del ayuntamiento, rector, arzobispo, que era Rouco, lo que hiciera falta. Lo que hiciera falta. Se reúne muchas veces. Grandes discursos, palabras bonitas, todos de acuerdo. Hay que. Y dije, señor, dije al rey, y a Felipe y a Manuel Fraga, con el que tuve una relación espléndida, no buena, espléndida. De nada valen los discursos, igual que las medallas, si no montamos una estructura administrativa que articule los discursos y creamos el consorcio de la ciudad histórica. 9 consejeros, 3 de la Administración del Estado, 3 de la Autonómica y 3 del Ayuntamiento. Acuerdos por unanimidad, presencia de la oposición. Hubo años de inversiones de 15 millones de euros. Ahora con la crisis ha bajado. Hemos rehabilitado buena parte de la ciudad histórica y hemos gestionado una orquesta, líneas de publicaciones, trabajos de investigación. Es decir, no hay otra solución que ponernos de acuerdo en lo que es la ciudad, en aquellos aspectos fundamentales, y luego cada uno que vaya por donde quiera. Pero los aspectos fundamentales sí. Y ese es el diálogo entre administraciones. Nada más.